Ahora vamos a hablar acerca del máximo representante de las relaciones humanas, que fue el gran Elton Mayo. Elton Mayo fue psicólogo y profesor de la Universidad de Harvard. Fue famoso por liderar los experimentos de Hawthorne. Entonces, para Elton Mayo, según nos dicen los estudios de Hawthorne, se llevaron a cabo en las instalaciones de Hawthorne en la Western Electric Company. Esta empresa, que se dedicaba a la fabricación de equipos de comunicación, se iniciaron en 1924 por los ingenieros de la compañía que querían averiguar el efecto de los distintos grados de iluminación tenían sobre la productividad de los obreros. Para ello crearon un grupo experimental y otro de control. En el grupo experimental realizaron todo tipo de cambio de los grados de intensidad de la luz, lumínica, mientras que el grupo de control trabajaba con luz constante. Para su sorpresa, los resultados mostraron que a pesar de la disminución en la intensidad de la luz, la productividad se mantenía o incrementaba. En el grupo experimental, solo cuando la iluminación equivalía a la luz de la luna, la productividad bajaba, pues no tenían suficiente visibilidad para hacer un buen trabajo. Ustedes dirán, ¿para qué nos habla de la intensidad de la luz si estamos haciendo clases de administración? En esta pequeña parte hay algo que nos quiere decir. Si nos habla de la intensidad de la iluminación, se refiere cómo es el equipo de trabajo en una organización. Si el equipo de trabajo está bien iluminado, amplio, cómodo, va a aumentar la productividad. En cambio, si es un grupo pequeño, donde hay poca luz, o la luz es, como dice, no aumenta, todos están saturados en un solo ambiente de trabajo, el ambiente de trabajo es muy pequeño, todos están ahí, no va a aumentar. ¿Por qué? Porque se van a sentir cohibidos, porque sienten que los están mirando a cada rato, se sienten observados. Ustedes saben que muchos de los colaboradores no trabajan bien dentro de una empresa porque se sienten que están observados, que todos los ven, entonces no desarrollan su trabajo libremente, siempre tienen un poco de temor, un poco de miedo, ¿no? Entonces a eso se refiere con la visibilidad de la luz. Si el ambiente es amplio, hay luz, a ratos hay más personal, a ratos vuelta, ¿no? Hay claridad, entonces la productividad va a aumentar. ¿Por qué? Porque se sienten cómodos trabajando. Pero si el ambiente es muy pequeño, están saturados, uno al otro se miran, van a estar cohibidos y la productividad no va a ser buena. Eso es lo que nos da a entender esa pequeña parte. Ahora, en 1927, los ingenieros de la compañía, dado que no podían explicar el comportamiento que habían presenciado y sospechado que la productividad podría verse afectado por factores psicológicos y sociales, pidieron asesoramiento al profesor Elton Mayo y a sus compañeros. Mayo y sus colegas pusieron otra serie de experimentos para investigar los efectos de los otros aspectos del contexto laboral sobre el desempeño. Por ejemplo, cantidad y duración de descansos, rediseño de los trabajos y cambio en la extensión de la jornada laboral, los planes salariales individuales. Entonces, ¿qué hizo Elton Mayo? Se puso a investigar estos efectos, ¿no? La duración de los descansos, podrían ser muy cortos o tal vez muy largos. El rediseño de los trabajos, ¿en qué estaban fallando? Los cambios en la extensión de la jornada laboral, si se debería aumentar la jornada laboral o disminuir, y los planes salariales, cuánto debería ganar un trabajador.
Estos académicos concluyeron que el comportamiento y los sentimientos están estrechamente relacionados, que las influencias del grupo afectan mucho el comportamiento individual, que los parámetros del grupo establecen la producción del trabajador individual, que el dinero es un factor menos importante que las normas, sentimientos del grupo y la seguridad para determinar la producción. En esta parte, llegaron ellos a la conclusión que lo más importante era cómo se sentía el ser humano o el trabajador en el área de trabajo. Sabían que si dentro del equipo había un buen clima laboral o se llevaban bien entre compañeros, sin riñas y sin rivalidades, entonces iban a tener buena producción. Por eso nos dice que el comportamiento y los sentimientos están estrechamente relacionados con las influencias del grupo. Ahora, eso hacía que se aumente la productividad. El dinero no era tan importante como los sentimientos y la seguridad que tienen muchas las personas, ¿no? Ustedes dirán, pero si gana bien, ¿por qué se fue? Simplemente porque tenía problemas con un compañero o porque tenía problemas con el gerente o qué sé yo. Lo más importante para un trabajador es sentirse cómodo y contento en su área de trabajo. Una de las principales implicaciones de los estudios fue que el comportamiento de los gerentes y trabajadores en el empleo es tan importante para explicar el desempeño como los aspectos técnicos de la tarea. Los gerentes deben comprender el funcionamiento de la organización informal, el sistema de reglas y las normas de conducta que surgen cuando un grupo trata de dirigir o cambiar el comportamiento de la organización. Entonces, con esto se demostró que la importancia de comprender el efecto del desempeño, de los sentimientos, las ideas y conductas, cada vez se hizo más claro. Entonces, si el comportamiento de los trabajadores socialmente están bien, sus sentimientos son importantes y el gerente tiene una buena relación con sus colaboradores, ¿no? Sin afectar sus sentimientos, sin explotarlos ni decir solamente, como dice, voz de mando, solo mandar, entonces hace que el trabajo sea mejor cuando existe una buena relación entre el colaborador y los gerentes. ¿Cuáles fueron sus comentarios finales sobre este enfoque? Los miembros del movimiento de las relaciones humanas pensaban que la satisfacción de los empleados era muy importante. Creían que un trabajador satisfecho era un trabajador productivo. Ojo con esa parte. Si un trabajador está satisfecho en su trabajo, está contento en su ambiente laboral, realiza feliz lo que hace, va a dar mayor productividad a la empresa. ¿Ya? Pero no siempre. Siempre, para toda regla existe una excepción. Luego nos dice que argumentaban que los directivos deberían enfocarse más al bienestar del empleado, a su motivación y a la comunicación. Creían que las necesidades sociales tenían primacia sobre las necesidades económicas. Por consiguiente, la dirección debía obtener la cooperación del grupo y promover la satisfacción del trabajo, como hacer que las normas fueran consistentes con las metas de la organización. No obstante, este enfoque atrajo mucha crítica, ignoró el aspecto más racional del trabajador y las características más importantes de la organización formal. Como les digo, para toda regla hay una excepción. No siempre, a veces al trabajador se le da mucha confianza y no siempre cumple con lo establecido. ¿Ya? Ahí ya les voy diciendo en qué estaban fallando. Entonces, pero en general, en conclusión, lo que se tiene que hacer es mantener un buen clima laboral entre gerente y colaboradores, siempre respetando las líneas de jerarquía sin pasarse de la confianza. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos da a entender Elton Mayo, el máximo representante de las relaciones humanas. Bien, jóvenes, espero que esta clase haya sido muy fructífera para ustedes. Muchas gracias.